llegamos al tema de la división de la sociedad en clases sociales. ¿Cómo es que en el desarrollo histórico de las sociedades llega un momento en que surgen los pobres y los ricos? Es decir, la sociedad se divide en dos clases. Antes no. Más de 500,000 años vivieron los seres humanos en la comunidad primitiva, que eran relaciones de solidaridad, de colaboración, donde todo lo que obtenían de la naturaleza de inmediato era consumido. No había razón de ser para que alguien se apropiara de algo más, ¿no? Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de la caza de un mamut, de un bisonte. Había que preparar la trampa, había que ponerse de acuerdo el grupo para hacer todo ese trabajo, matar al animal y luego repartirlo. Sí vivieron miles de años. Ese es el periodo más largo que ha tenido la humanidad. Era nómada, vivía de un lugar a otro. ¿Por qué? Por los cambios de estación. Aquí ya dejó de llover, ya no hay frutos, ya no hay suficientes raíces. Vamos a ir a instalarnos a otro lugar, aunque sea temporal. Y así da de un lugar a otro. De acuerdo a la teoría más aceptable, el hombre surge en África. Y de África ya se expande a Asia, a Europa. Y más tarde, mucho más tarde, al continente americano. Fíjense que el continente americano estuvo deshabitado de seres humanos durante mucho tiempo. Si el hombre surge hacia, ya como tal, ¿no? Ya diferenciado radicalmente del resto del reino animal, ¿no? Hace 1,000,000 de años aproximadamente, todavía hace apenas 50,000 años llega el hombre al continente americano, por la parte más cercana, que es el estrecho de Bering, la península de Alaska, que casi se conecta con la península de Kamchatka, de Rusia. Y en medio hay una serie de islas, son las islas Aleutianas, que en promedio hay como 5, 6 kilómetros entre una isla y otra isla. Bien, el hombre pudo haber pasado brincando, entre comillas, las islas y pasar sin darse cuenta de un continente a otro continente. O bien, durante las glaciaciones se congeló toda esa parte y pasaron a pie. Los animales emigran más en períodos donde hay fríos muy rigurosos, como las glaciaciones. Los animales emigraron y atrás de los animales el hombre. Así se empieza a poblar el continente americano. Y durante decenas de miles de años en el continente americano logran llegar algunas tribus hasta Sudamérica, ¿no? Hasta la Tierra del Fuego. Se dispersan. Al paso de miles de años, el hombre se hace sedentario, deja de ser nómada. ¿Gracias a qué? A la agricultura. Empieza a sembrar, ya pierde sentido el nomadismo. No tiene sentido que yo siembre y yo salga de ahí. No tengo que esperar la cosecha. Así es, se vuelve agricultor. Y en los pueblos del viejo mundo, agricultor y ganadero. En América la ganadería no prosperó. No prosperó porque no había animales susceptibles a ser domesticados. En América del Sur nada más las llamas, hasta ahí, las alpacas, pero no son animales muy útiles en comparación a, digamos, los asnos, las vacas, otros animales que utilizaban en el viejo mundo, como le llaman algunos historiadores. Entonces aquí la ganadería no prosperó. Pero es a partir de ese momento cuando surge la división de la sociedad en clases sociales. Antes todos eran iguales, en términos económicos.
La distribución de los productos era repartidos de manera colectiva. El problema empieza cuando se sedentariza. Y porque al sedentarizarse el hombre surge la propiedad privada. Los que empiezan a ubicarse en las mejores tierras, en las vegas, a la orilla de los ríos, luego las tierras más alejadas. Ahí empieza a surgir ya la esclavitud. Los señores esclavos y los señores esclavistas y los esclavos. Es la primera gran división de la sociedad en clases sociales. Es el régimen del esclavismo que se dio en muchas sociedades, en diversas partes del mundo, incluso aquí en América. No solamente en Europa y Asia, también en América se da, y al paso del tiempo se da una gran estratificación social, que algunas veces tuvo un matiz en cuanto a castas, y eso implicaba ciertas limitaciones legales para ciertas castas. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México prehispánico, con los mayas, con los aztecas, con los zapotecas, etcétera, los diversos pueblos indígenas, había una estratificación social también. No eran pueblos agricultores por excelencia. Entonces, ¿quiénes eran los que ocupaban la cúspide de la pirámide social? La nobleza, los guerreros, los sacerdotes, el sumo sacerdote y sus allegados. Ellos eran los que ocupaban la cúspide. La nobleza, por ejemplo, entre los aztecas eran los piclitsin, los nobles, altos, funcionarios de gobierno y guerreros, ¿no? Sacerdotes. De ahí seguía una especie de clase media, podríamos decir, por la situación económica, los oxtecas o comerciantes, que además, en el caso muy particular de los aztecas, los comerciantes servían también de enlace en los diferentes pueblos, porque el pueblo azteca era un imperio, ¿no? Tenía bajo el yugo a otros pueblos. Los oques, por ejemplo, estuvieron sometidos al yugo extranjero, encabezado por el imperio azteca. Luego serían los macehuales, después de los poztecas. Los macehuales era la plebe, ¿no? Dedicada a diversos oficios, a la agricultura. Y por último, los esclavos. Había esclavos también. Generalmente eran los que capturaban en las guerras gente de otros pueblos. Esa era la situación. Y esa fue la situación que imperó en todas las sociedades. Entonces, nos habla aquí este asunto de una constante. No por el hecho de que los nórdicos, por ejemplo, en Europa, Noruega, Dinamarca, esa región del norte de Europa, eran rubios, eran más inteligentes, entre comillas. Ellos vivían en paz, no había clases sociales. Falso. Hubo clases sociales en todas las sociedades, ¿no? En todas las sociedades. Entonces, ¿cuál es esa constante? ¿Por qué la sociedad se dividió en clases sociales? Y luego, ¿cuál es esa fuerza motriz que mueve la historia, pues? Eso lo vamos a descubrir aquí al estudiar el materialismo histórico.
Materialismo histórico. El materialismo histórico es un marco teórico que trata de explicar las grandes pautas de desarrollo y cambio social a lo largo del tiempo. Se basa en la idea de que las condiciones materiales de la sociedad son el principal factor que determina el cambio social. El materialismo histórico es una teoría de la historia que trata de explicar la historia en su conjunto y no solo los acontecimientos o periodos individuales. Este término fue utilizado por primera vez por Karl Marx en su prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, en su obra La ideología alemana de 1859. Allí escribió: "Mi concepción tiene como base un desarrollo que se produce en el ámbito económico".